En la época de la colonia había muchos cargos políticos que se extendían desde el nuevo continente hasta España. Algunos eran muy relevantes, mientras tanto otros no, y es por eso que estos son los 7 cargos políticos más relevantes de la época colonial. Número 7. Era el cargo político más bajo existente, que se le entregaba no solo a una persona, sino que a varias. Fue creado para mantener el orden en las ciudades y villas. Este estaba compuesto por el alcalde, regidores, alguacil y el afre real, quienes se preocupaban por el municipio y alzar la voz por los vecinos, quienes eran principalmente criollos, quienes hacían llegar sus quejas por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. Número 6. Las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar que desarrollaba el poder civil y judicial, a quien se le llamaba el gobernador, quien se encargaba de mantener el orden en el territorio ya pacificado para así mantener al margen cualquier tipo de conflicto que se presentara. Número 5. La Real Audiencia era la Suprema Corte de Justicia situada en diferentes ciudades. Estos se encargaban de ejercer las leyes civiles y criminales en la ciudad situada. Pero no solo se encargaban de esto, sino que también se preocupaban de los pleitos relativos de los indígenas, y en caso de que fuera necesario, se les asignaba un abogado, a estos otorgados por la Real Audiencia, ya que ellos también velaban por los indígenas. Dentro de la Real Audiencia existía un presidente, que era ejercido por la autoridad política o militar de la zona. En casos, este presidente era el virrey o el gobernador. Aunque en algunas audiencias habían presidentes propios del lugar, también la Real Audiencia era conformada por los oidores, quienes obedecían a las autoridades de ejercer alguna sentencia en caso de que les tocara tomar la decisión. Número 4. En el nuevo continente, alguien tenía que ejercer el poder, y a este se le denominó el virrey. El primer virreinato, dirigido por Blasco Núñez de Vela, fue el de Castilla, o más bien conocido como el Virreinato del Perú, en el 1544, que se expandía en ese entonces de lo que hoy sería Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay. Los virreyes estaban encargados de dirigir las tierras asignadas. Era el cargo más alto que podía existir en el nuevo continente, y gozaba de los mismos regocijos que el rey de España. Las leyes que él ejercía eran directamente del Consejo de Indias, ubicado en España, y él solo las hacía cumplir y no las modificaba ni nada por el estilo. Número 3. Para poder controlar el comercio y el proceso migratorio hacia el nuevo continente, fue creada la Casa de Contratación el 20 de enero de 1503. Este fue ubicado en el puerto de Sevilla porque no estaba expuesto al ataque de los piratas y era un puerto castellano. Las personas designadas a este cargo debían controlar todo el comercio que salía del nuevo continente y viceversa, registrar los viajes migratorios que se realizaban hacia el nuevo continente y que solo fueran personas cristianas. Tenían jurisdicción civil y criminal, y durante la travesía las naves debían solucionar todos los problemas económicos que provenían del nuevo continente. Número 2. El siguiente cargo fue fundado para poder resolver todos los problemas que se daban en el nuevo continente. En el 8 de marzo de 1523 fue fundado el llamado Consejo de Indias, cuyo primer presidente fue el cardenal García Jofré de Loayza, nombrado el 1 de agosto de 1524. El Consejo de Indias se encargaba de las leyes que se debían hacer valer en el Nuevo Mundo, más bien dicho, de crearlas. También debía asegurarse de corregir cualquier tipo de problemas que se pudiera dar en el nuevo continente. Incluso este cargo tenía tanta importancia en el nuevo continente que debían registrar qué clase de libros eran mandados a este lugar. Número 1. El puesto político más alto se encontraba en España, que era el rey, el que tenía el control absoluto de lo que sucedía en sus tierras y el nuevo continente. A pesar de que el Consejo de Indias mandaba las leyes y el virrey se encargaba de la situación, aún así todos debían acatar la palabra del rey, quien además nunca puso un pie en estas tierras. Él era un hombre religioso y vivía de constantes lujos y regocijos, pero también sus principales preocupaciones eran administrar la justicia en sus tierras y dirigir la economía del Estado. Gracias por ver este video, dale like y comparte en tus redes sociales. Te hemos hablado y te deseamos buenas noches.